En esta tarde Dios preparó este mensaje. No lo hice yo porque yo no hubiera hablado de esto. Pero bueno, si estás tomando notas, titulé este mensaje Remodelando la casa, ¿ok? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de remodelar algún espacio en su casa? Levanten su mano. ¿Ok? ¿Hay algunos? Ok. Bueno, y les voy a platicar algo. Algunos de ustedes ya saben y otros no, pero yo no soy de aquí de Querétaro, yo soy de Tecate, Baja California. Y yo viví en la casa de mis papás por 25 años. A los 25 años yo me vine para acá a estudiar al Instituto Bíblico y pues a partir de ahí ya me quedé aquí, ¿no? Esa es otra historia. Pero lo que les quiero platicar el día de hoy es justamente cómo fue cambiando la casa donde yo viví desde que nací hasta que me vine para acá. Siempre hemos vivido o viví en la misma casa de mis papás, ¿no? Gracias a Dios, Él les dio la oportunidad de comprar ese terreno y cuando ellos compraron el terreno de la casa, el terreno traía un pie de casa solamente. Un pie de casa es una casita muy pequeñita con una recámara, un baño y un espacio así junto de sala, comedor y cocina. Yo le pedí a producción si me podía poner unas fotos que les mandé, que son las 3 primeras, si me las pueden poner. Y les voy a enseñar la casa de mis papás, la casa donde yo viví por 25 años, que me emociona mucho porque pues obviamente es un recuerdo y un anhelo que yo guardo en mi corazón, lo atesoro mucho, ¿no? ¿Sí la tenemos? Que no sé qué me está diciendo. Ahí está. Ok, son 3 fotos las que yo mandé. Esa es una. La casa de mis papás está en una esquina, ¿ok? Esa es literalmente, esa foto mi mamá la tomó desde la esquina. Si me puedes poner la que sigue, porfa. Esa es la parte de atrás de la casa. Me voy a acercar un poquito acá, ¿eh? Este portón que está acá es la parte de atrás de la casa. Por ahí metían mis papás el carro. Ahorita les voy a explicar qué pasó con ese portón. Espérame. Y esta puertita chiquita que está aquí es un local que en algún momento mi papá construyó para que fuera su cuarto de radios. Mi papá es radioaficionado. Y ese cuartito lo construyó primero para que fuera su cuarto de radios y después se quedó como un local, pero ahorita no tiene ningún uso. Si ustedes ven aquí, en medio hay una antena. Esa antena la instaló mi papá. La siguiente, amigo, porfa. Y esa es la parte de enfrente de la casa, ¿ok? Muchas gracias. Cuando mis papás compraron ese terreno, el terreno actualmente y desde entonces mide 278 metros cuadrados y la casita, que era el pie de casa, 56 metros cuadrados. Pero pues no se quedó así como estaba. Mi papá decidió poco a poco irle metiendo mano y en ese momento solo tenía una recámara. Después llegamos a hacer 3 recámaras, el cuarto de radios de mi papá, 2 baños. En algún momento mi hermano y su esposa en ese tiempo se vinieron a vivir con nosotros a la casa de mis papás porque estaban pasando una situación económica complicada y mi papá les dijo: vénganse. ¿Qué fue lo que hizo? Mi papá puso un pasillo en la parte por dentro de la casa y construyó atrás un cuarto muy grande, el más grande de la casa, con un techo muy alto, pues que hasta se podía poner una segunda planta adentro y un baño aparte, ¿no? Entonces mi hermano y su esposa en ese momento vivían ahí con mi sobrino, el más grande, ¿no? Estuvieron ahí unos meses con nosotros y después, ahorita actualmente la casa de mis papás ya está súper diferente que como estaba cuando yo nací, luego cuando me vine y ahora que ya no estoy. Ahorita ya ellos nada más tienen 2 recámaras, que es la de ellos, una como para huéspedes o visitas, tienen un solo baño porque ya solo son ellos 2
Y la parte de atrás, mis papás decidieron hacer un pequeño departamento que ahorita están rentando. Le rentan a una persona y ese departamento es independiente. La puerta que ustedes veían de atrás, por donde les dije que mis papás metían el carro, por ahí entra el carro de la persona que les renta y la camioneta que ellos tienen, ¿no? Pero ellos, su entrada principal es la parte de enfrente. Por atrás ya no entran porque es la entrada hacia el departamento que ellos actualmente están rentando, ¿no? Bueno, ¿por qué les platico esto? Hace algunas semanas Dios había estado hablando a mi vida acerca de un proceso por el cual todos pasamos, y yo le decía, ¿cómo puedo ilustrar este proceso de una manera muy sencilla y que todos vamos a entenderla? Y él me hablaba acerca del proceso de la santificación. La santificación es, les voy a dar el concepto muy rápidamente, es una experiencia progresiva de más santidad en el creyente y menos pecaminosidad. Es la responsabilidad de participar en la continuación de lo que el Espíritu de Dios comenzó en la salvación. El día que tú y yo fuimos salvos, el día que decidimos entregarle nuestra vida a Cristo, el Señor empezó un proceso de santificación en nosotros. Y ese proceso es parecernos más a Cristo. Y justamente yo quería ilustrarlo como la remodelación de una casa. Les decía que mis papás decidieron hacer muchas modificaciones. Mi mamá siempre soñó, siempre, toda la vida desde que yo me acuerdo, en algún momento ella quería poner en su casa una puerta corrediza. Bueno, hasta que yo me vine para acá pudieron hacerlo, porque económicamente pues ya se les permitió, ¿no? Ahorita mi mamá tiene su puerta corrediza, ella se sale al jardincito de la casa, tiene unas sillas allá afuera entre todo el materío que tiene, porque tiene un montón de plantas y flores y árboles ahí, ¿ya los vieron? Mi mamá se sale ahí a tomarse su café en las mañanas, a orar al Señor, a leer su Biblia, y es algo que yo sé que ellos han hecho de acuerdo a la necesidad que surge en el momento. Obviamente antes de que mis hermanos y yo nos casáramos y nos fuéramos de vivir en la casa, la necesidad era pues que cada uno de nosotros tuviéramos nuestra recámara. Pero ahorita que ya nada más se quedaron ellos dos, pues ellos decidieron otra vez hacer la casa más chica, ¿no? Como al principio tal vez el pie de casa estaba. Entonces a lo que voy es justamente Dios algunas veces en nuestra vida va a necesitar hacer alguna remodelación y modificación en nosotros, de tal manera que vamos a estar sumergidos en este proceso de santificación constante. No es algo que pase el día de hoy y ya mañana se acaba. Yo creo genuinamente hasta este momento que esa última modificación que mis papás han hecho no va a ser la última. Yo creo que mis papás han seguido ideando y pensando qué van a hacer, incluso cuando ellos ya no estén, ¿no? Porque hemos platicado de eso con ellos. Y nosotros también, Fer y yo, en algún momento quisiéramos hacer una modificación a la casa. Nuestra familia pues obviamente estamos empezando, o sea, nuestra bebé apenas está muy chiquita y quisiéramos tener una casa más grande. Hemos pensado en construir un segundo piso, tener una recámara adicional. Nuestras familias no viven aquí en Querétaro, entonces nos gustaría siempre tener un cuarto donde ellos puedan quedarse cada vez que vienen. A veces la necesidad te va llevando a hacer ciertos cambios dentro de casa, y eso ha sido lo que ha pasado en mi familia con mis papás, por eso se los ilustro, y es lo que pasa con nosotros. Les voy a pedir que nos vayamos a Segunda de Tesalonicenses 2:13 y 14. Segunda de Tesalonicenses 2:13 y 14. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio,
para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir si me ponen la imagen, la otra imagen que mandé, que está basada en este pasaje. Esta imagen yo le pedí a mi amiguito ChatGPT que me ayudara a hacerla, de acuerdo al versículo que acabamos de leer, 2 de Tesalonicenses 2:13. Y ahí lo que dice justamente es: nosotros primero obtuvimos la salvación. A través de la salvación fuimos escogidos, fuimos apartados. Dios nos apartó. Por eso somos santos, porque Él nos apartó. Pero de ahí, de la salvación, después de que tú y yo ya recibimos el regalo de la vida eterna, aceptamos a Cristo, somos salvos, viene justamente este proceso de santificación, que no es más que otra cosa que ser transformados. ¿Transformados a qué? A la imagen de Cristo. Esa es la santificación. Gracias. Y bueno, yo les platicaba la historia de la casa de mis papás. Ya casi ni digo mi casa porque ya no vivo ahí, pero el otro día mi mamá me decía: es tu casa, esta siempre va a ser tu casa, ¿no? Y los que son papás yo creo que lo entienden. Pero ellos fueron construyendo y remodelando de acuerdo a la necesidad que iban teniendo en ese momento, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá tiraron paredes infinidad de veces en la casa para hacer cuartos, quitar divisiones, poner divisiones, abrir una ventana. Ahora que mi mamá le dijo a mi papá que quería poner la puerta corrediza, pues obviamente tuvieron que abrir un espacio súper grande. Mi mamá quería que entrara mucha luz. La casa ahora se ve así, sí, o sea, entra mucha luz, ¿no? Entonces, de acuerdo a la necesidad y a lo que ellos iban queriendo, pues empezaron a remodelar. A veces lento, a veces más rápido, de muchísimas maneras. Ellos comenzaron con un pie de casa, como yo les decía. Y luego fueron metiendo más cuartos, más cosas, remodelando. Y sabes, tú y yo somos esa casa también, que el Señor constantemente va remodelando habitación por habitación. ¿Con qué objetivo? Con que tú y yo seamos transformados a la imagen de Cristo, que cada vez nos parezcamos más a Él, que cada vez su carácter sea más en nosotros, que cada vez las palabras que hablamos sean más las de Cristo, las acciones que hacemos se parezcan más a lo que haría Cristo. ¿Qué es lo que nos santifica? Yo les explicaba en la mañana que para una remodelación pues hacen falta un buen de cosas, ¿no? Primero, pues tienes que tener una lana para poder invertir en remodelar. Pero algo que sí o sí necesitas es material. Tú ocupas material. Yo no, la verdad no sé mucho de construcción, desconozco muchísimo acerca de ese tema, pero yo me acuerdo que mi papá siempre andaba como buscando alguien que pudiera hacer un buen trabajo. Un albañil que él supiera que le iba a dejar el trabajo como él quería, ¿no? Y obviamente siempre había que comprar material. Entonces, en nuestra vida, ¿qué son esas cosas que necesitamos para ser transformados, para ser remodelados? Vámonos a Juan 17:17, por favor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es el material que tú y yo necesitamos para ser remodelados. Si tú y yo no nos acercamos a la palabra de Dios, si no tenemos esa intimidad y esa comunión con Él, difícilmente vamos a lograr tener una remodelación dentro de nuestra casa. Si no tenemos material, si no tenemos un buen albañil, si no tenemos un plan de qué es lo que vamos a hacer. La verdad es que mi papá nunca contrató un arquitecto. Él fue haciendo como pudo, porque la neta es que no tenía dinero para contratar un arquitecto. O contrataba el arquitecto o pagaba el material y el albañil para hacer la obra, ¿no? Entonces mi papá decía no.
que el albañil me ayude, y yo le voy a decir cuál es mi idea, voy a hacer un croquis. Ayer le hablé y le dije, oye, ¿tienes fotos de los croquis que hacías, de cómo querías tú? Y me dice, sí los tengo, pero los debo de tener allá refundidos. Y me dijo, te los busco y mañana te los mando. Le dije, ay no papá, los necesitaba para hoy. Entonces ya no los pudo mandar, pero mi papá eso hacía, ¿no? En ese momento no tenía la capacidad de contratar al arquitecto, pero tú y yo no solo tenemos al arquitecto de nuestra vida, sino que tenemos el material completo. Y esa es nuestra comunión, nuestra relación con Dios. La palabra de Dios es la que nos va a llevar por ese proceso de santificación, por ese proceso de transformación, de remodelar nuestra casa cada vez más parecida al carácter de Cristo. Y estoy hablando de nuestra vida. Esa es nuestra casa. Necesitamos la palabra de Dios y tener encuentros personales con ella. Poder apartar un tiempo de tu día, un tiempo no solo de tu día, sino de tu semana, de tu mes, de tu año. O sea, apartar un tiempo específicamente para pasar con el arquitecto y con la palabra de Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a llevar a una verdadera transformación. Él sabe qué hacer. El arquitecto sabe cómo hacer las cosas, ¿sí o no? Él sabe cómo hacerlas. Les digo, mi papá nunca contrató uno, hasta estas últimas remodelaciones lo hizo, pero en aquel momento no. Tú y yo no solo tenemos el material, tenemos también al arquitecto de nuestra vida. Santificarnos es ser transformados, es entrar en muchos procesos o en muchas mini remodelaciones. A veces estamos como, yo le digo así, ¿no? No salimos de una cuando ya estamos en otra, ¿sí o no? O nada más nos ha pasado a Fer y a mí. ¿Alguien? Sí, somos varios. Ok, les voy a decir algo. Esto no se va a acabar. Este proceso de santificación, este proceso de remodelación no se va a acabar hasta que Cristo venga por nosotros. Ya llévanos, Señor, ya ahorita. Pero ¿sabes cuál va a ser el fruto de eso? Un carácter cada vez más parecido al de Cristo, una vida cada vez más parecida a la de Cristo. Ese es el fruto. Ser santificados no es solamente pecar menos, es eso, es vivir una vida parecida a la de Cristo. Y eso obviamente como consecuencia, pues vas a buscar no pecar. ¿Por qué? Porque quieres agradarlo, porque quieres parecerte a Él. Vamos a irnos a 2 de Timoteo 2:21. ¿Qué crees que no puse mi cronómetro? Se me olvidó. Sí, ya sé, pero no me gusta que el Nacho me esté presionando. 2 de Timoteo 2:21. ¿Real? Ok, gracias. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Santificado para el Señor, útil para toda buena obra. La santificación nos da como resultado ser instrumentos en las manos de Dios para toda buena obra. 1 de Corintios 1:30, por favor. Ya no lo voy a buscar porque si no se me va a ir el tiempo. 1 de Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Romanos 6:22, por favor. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación y como fin, la vida eterna. Mientras estemos aquí, santificación, ser procesados de una en otra, de una en otra. ¿Con qué objetivo? Cada vez
ser transformados de acuerdo a la imagen de Cristo, la imagen de Cristo en nosotros. Les voy a decir algo, si tú y yo estamos unidos a Cristo, el resultado va a ser justamente ese, que cada vez nos parecemos más a Él, que cada vez su persona, sus rasgos, su carácter está en nosotros. ¿De qué nos sirve unirnos a Cristo si no estamos dispuestos a ser transformados? Podemos decir, no, yo ya recibí la vida eterna, yo ya acepté a Cristo en mi corazón. Y qué padre, qué chido, la neta. Pero a mí no me gustaría conformarme viviendo una vida con amargura si puedo llegar a ser transformada de acuerdo a la imagen de Cristo. Porque en la imagen de Cristo hay gozo, hay plenitud. Entonces, sí, puedo conformarme con la salvación, pero seguramente voy a vivir con amargura o con enojo o con dureza en mi corazón. Pero si yo me permito ser transformado a la imagen de Cristo, en cambio voy a tener el carácter de Cristo en mí. Y muchas veces vamos por la vida. Yo les platicaba también en la mañana una situación que vivimos hace unas semanas. Fer se fracturó la mano, algunos de ustedes la muñeca, algunos ya sabían. Y él estuvo 4 semanas con su yeso y esas 4 semanas estuvo de incapacidad. Él trabaja en casa, pero igual de pronto estaba ahí haciendo cosas que su jefe le pedía, ¿no? Porque él decía, quiero cuidar pues mi trabajo, ¿no? Es un mes. Pero algo que no podía hacer es que de alguna manera pues no podía cargar a Maffer, no podía ayudarme a cambiarla, él no se podía cocinar, no me podía apoyar con la limpieza. Para dormir, pobrecito, hubieran visto. Entonces pasaron 2 semanas de que le pusieron el yeso. Gracias a Dios hubo unas mujeres hermosas y maravillosas de aquí de la congregación que nos apoyaron con algunos temas de limpieza y de comida, nos mandaron comida. Y a las 2 semanas de que le pusieron el yeso, Maffer se enfermó. Entonces la suspendieron de la guardería. Y pues ahí estaba yo en la casa con Fer y con Maffer y con mi trabajo, ¿no? Porque yo trabajo. Entonces yo le decía a Dios, parece que no salimos de una y tú ya me estás metiendo en otro proceso. ¿Qué onda? O sea, esto se está poniendo complicado y yo no entiendo qué estás haciendo. Y luego aparte yo también viviendo un proceso personal interior y diciéndole, hey, ya suelta a esta guerrera, ya no puede más. Y el Señor me decía, ¿tú crees que esto se va a acabar aquí? O sea, ¿tú crees que pasando esto ya vas a estar en el lugar que tú quieres? Y me decía, yo voy a seguir trabajando de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a tu corazón. No es que no hayas conquistado algo, sino que así como la casa de mis papás cada vez iba teniendo una necesidad diferente de ser remodelada, yo necesito seguirte transformando. Acuérdate que no vas a llegar a la estatura de la medida de Cristo hasta que tú estés conmigo. Me dice, entonces, pues no te queda más que aguantar y decir, Señor, pues ayúdame y voy a poner de mi parte. Voy a poner de mi parte en que el proceso de remodelación sea más rápido, que no se tarde 1 año. Imagínate que llega un albañil a tu casa y empieza a trabajar y a veces nos pasaba, no 1 año, pero mi papá ya decía, porque el albañil le había dicho, no, que ya el viernes van a acabar. Ay, ya el viernes van a acabar por fin, ¿no? Porque mientras está la remodelación, la casa patas arriba, un tierrero en todas partes, la pared ahí medio que no tiene forma, medio que sí, medio que no,
no puedes salir de tu casa porque está el albañil ahí, o sea, un chorro de cosas, ¿no? Y llegaba el viernes y el albañil, no, pues que siempre no, va a estar hasta el otro viernes. Hijo de su madre, una semana más, imagínense. Y yo creo que a veces Dios es como que te dice, bueno, esta obra la voy a terminar en esta fecha, pero si tú pones de tu parte, pues a lo mejor acabamos antes. El problema es que a veces no estamos dispuestos a poner de nuestra parte. A veces no estamos 100% dispuestos. Queremos la remodelación, pero no queremos el proceso de remodelación. No queremos la incomodidad de la remodelación. No queremos que la casa se ensucie. No queremos que haya un desconocido ahí todo el día trabajando y nosotros no poder salir. No queremos eso. Pero sí queremos que el baño se vea bien perrón, que mi recámara quede pero no estoy dispuesto. Y Dios muchas veces quiere llevarnos a esa casa hermosa y linda, con esas habitaciones que necesitamos, con ese baño que a veces te está haciendo falta. Nosotros nomás teníamos un baño y éramos 5, no manches, hasta que mi papá construyó la otra habitación con el baño, ¿no? Pero Dios nos va llevando en esos procesos y eso no es malo. Dios te está llevando a la santificación. ¿Para qué? Para parecerte cada vez más a Cristo. Ya estoy cerrando. No podemos conformarnos con la salvación. No podemos decir, ya soy salvo y ya estuvo. Necesitamos ser transformados. Cada que entramos en un proceso, le permitimos a Dios que empiece a trabajar, que empiece a hacer algo, que empiece a tirar paredes, que empiece a poner ventanas, que haga una nueva habitación, un nuevo baño, que le ponga piso a la casa. Cuando tú compras una casa, ¿cómo te la entregan? A veces pelona. Tú le tienes que ir metiendo. No, tú, imagínense qué chido que te entregaron una casa ya bien amueblada y a tu gusto. Ufas. Pues qué chilo. Pero muchas veces no te la entregan así. Nunca te la entregan así, a menos que la rentes amueblada. Tú le tienes que meter la recámara, el comedor, la sala, la tele. Si quieres que se vea bonita, pues pones unos cuadros, un papel tapiz lindo. A mi mamá le gusta mucho el piso laminado. Le pones piso laminado. Le vas haciendo cosas, la vas modificando, la vas remodelando. Y es lo que Dios hace con nosotros, que nuestra casa cada vez más se parezca a quien es Cristo. No es que a Dios le guste que nosotros vayamos de mal en peor, no es así. Él está trabajando en nosotros, está siendo santificado, está siendo transformado. La santificación no se va a alcanzar el día de hoy ni mañana. Vamos a lograrlo ya que estemos con Él. Mientras, vamos a cooperar para que el proceso de remodelación, esos procesos en los que Él nos va metiendo, cada vez sean más rápidos. Queremos su carácter, pero no estamos dispuestos a pasar por el proceso. Queremos parecernos, todos queremos parecernos a Cristo, pero no queremos pasar por el proceso incómodo de la remodelación. Agradece tu proceso. ¿Por qué? Porque es el camino a tener el carácter de Cristo en tu vida. Agradece lo que estás viviendo ahorita, porque eso cada vez te va a parecer más a Cristo. Y este mensaje no lo hablo desde un lugar en el que yo ya terminé el proceso. Mi casa no está 100% remodelada. Hay algunas habitaciones que todavía están a mitad de obra, pero lo hablo desde la profundidad
realidad de mi vulnerabilidad, diciéndote que me encuentro en un punto de mi vida en el que por primera vez soy consciente de dejarlo trabajar y decirle: mira, si tienes que tirar 20 paredes y volver a construirlas desde cero, adelante. Y es bien incómodo. Es un momento tan incómodo y tan doloroso, pero creo que por primera vez estoy siendo consciente de que no estoy solo en un proceso. Mi casa está siendo remodelada en muchas partes, en muchos lugares, no solo en uno. Y así como yo estoy tratando de rendirle cada día algo nuevo a Él, te invito a que ese día tú le rindas aquello que no está soltando para que Él siga trabajando en tu casa. Te invito a que en esta noche permitas que Dios desordene tu casa, ensucie tu casa para hacer algo nuevo en ti a través del proceso que estás viviendo. Levanta tus manos, ponte de pie, levanta tus manos, oíla. Si quieren, levántelas. Y yo en la mañana me acordaba mucho de La Paz Clau. Iba a haber un congreso, remodelación, decía La Paz. Ay, qué incómodo, porque a veces 1 o 2 semanas antes la iglesia estaba pero volteada, o sea, estaba patas arriba. Pero sabes, nosotros teníamos la certeza de que el día del congreso esa remodelación iba a estar lista, porque iba a estar lista. Y la pastora Claudia era de la que metía las manos, no nomás estaba viendo, ella se ensuciaba las manos. Me acuerdo el año que yo llegué aquí a Querétaro, iba a haber un Reedifica en noviembre, y a la pastora se le ocurrió pintar el piso de la cafetería 1 o 2 días antes del congreso. Ese día, no sé a qué hora se fueron de ahí, pero al día siguiente que llegamos, o sea, ya todo estaba listo. Ya todo estaba listo. Y es lo que Dios te invita. El día de hoy Él te está invitando. ¿Te quieres subir a esta montaña rusa de la remodelación? Es decir, de la santificación conmigo. El día que yo dije esa obra se va a terminar, esa obra se va a terminar. Mientras te toca agarrar la pintura como La Paz Clau y tirarte al piso y ponerte a pintar el piso de la cafetería. Pero ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a rendir eso al Señor y decirle: sí quiero parecerme cada vez más a ti, sí quiero pasar por ese proceso de santificación, aunque me duela, aunque sea bien incómodo? Si estoy dispuesto a que tú tires las paredes que necesites y construyas unas nuevas, que pongas ventanas donde necesitas que entre luz, que abras una puerta de acceso donde no hay, donde yo ni siquiera le he dado acceso. Aún en eso, ¿estás dispuesto?